hang out, bro. Bienvenidos al Sociedad Podcast, trayéndoles las verdades de Dios en español. Está Martín y Luis. ¿Verdad? Es un placer estar otra vez tratando de explicar un poquito la confesión. Brevemente, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de conocer unos hermanos de una iglesia muy cercana a nosotros, ¿verdad? Conocimos un hermano también ahora que hace poquito ha declarado fe en el Señor Jesucristo, y también un shout out a Dagoberto, si estoy diciendo tu nombre correcto. Dagoberto ahora está en una iglesia en Tijuana, y ahora un hermano de nuestra iglesia, se llama David, pudo ir a predicar allá, y Dagoberto fue a ayudarle con su situación con el carro y todo. Entonces, gracias, Dagoberto. Bueno, Martín, yo me voy para mi casa, entonces tú dale enseñanza. No. Esperamos que este episodio otra vez va a ser para el bien de tu alma y tu conocimiento de la confesión y de Dios. Y como siempre, Luis va a leer los párrafos del capítulo. Estamos en el capítulo 6 y creo que podemos terminar el capítulo en este episodio. So, sin duda, without further ado, Luis va a leer. Pónganse de pie, por favor. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido criados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndole ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Aquí se puede decir que este párrafo se puede definir como el pacto de obras que se dio a Adán, y como la confesión no está componida de diferentes temas que nomás están unidos en un libro. Hay un secuencia lógica, logical sequence, que el párrafo 6 va a llegar al párrafo 7, que es del pacto de Dios. Pero aquí se enseña que el estado que el hombre fue creado era recto y perfecto, con una ley justa, y que si ellos, Adán como el representante federal, hubiera guardado la ley de Dios, iba a cumplir o llegar a la gloria. Y eso es el pacto de las obras, que por un tiempo Dios estaba probando, estaba en una manera descubriendo si Adán iba a cumplir el pacto. Pero ahí hay unas palabras muy importantes. Pero si él quiebra los mandamientos de Dios, va a venir la muerte. Y con eso miramos que Adán, sin ninguna compulsión, es por decir, Dios no estaba amarrando su mano, por decirlo, no estaba forceando a Adán. Adán, con su mismo libre albedrío, transgredió la ley. Y eso es lo que está haciendo para el párrafo 1, muy fácil y muy claro, el estado de nuestros padres, nuestros primer padres, que fueron seducidos y desobedieron a Dios con comer al fruto prohibido. También miramos que la confesión dice que Satanás, usando la sutileza de la serpiente, causó a Eva a entrar en pecado, ¿verdad? Porque le dice que si ella come del fruto prohibido,
no va a morir, ¿verdad? Pero algo que la confesión dice que, porque muchas veces pensamos, ok, Satanás causó que Eva pecara, Eva pecó y ahora Eva causó que Adán pecara, y eso es verdad. Pero Satanás todavía es el que estaba, por decir, causando, ¿verdad? La confesión dice que, ¿qué dice? Dice que a través de Eva la usó para seducir a Adán. Entonces, Satanás causa que Eva peque, ¿verdad? Pero aún así, él está usando a Eva para llegar a Adán, ¿verdad? Pero, porque Dios es glorioso y poderoso y todo lo sabe, la confesión también dice que lo permitió a conforme su sabio y santo consejo, habiéndole ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Y muchas veces, y eso nos pasó hace una semana en una casa de un hermano, hablamos con sus amigos y él decía que ¿cómo es posible que un Dios bueno no haya metido la mano, por decir, a que esto parara? ¿Por qué es que tuvo que dejar que Adán pecara? ¿Por qué no se metió? Y él no quería aceptar que era para la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo sentía una presión, tratar de darle una respuesta filosófica, ¿verdad? Buscaba tal vez qué le puedo dar a entender, pero la confesión y la palabra de Dios era más que suficiente, y él no estaba conforme a la respuesta, pero era para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo no sé todas estas cosas, pero lo que él decía es, ¿cómo es que Dios puede dejar que lo que hizo Adán me afecte a mí? Pero es porque él niega estas cosas, él no quiere aceptar que Dios hace todo para su gloria. Y nomás a agregar a eso, y si este amigo que estás hablando tiene problema que Dios lo encuentra a él como culpable con su relación a Adán, entonces él también tiene que negar que Jesús puede morir por él. Porque como Dios le va a dar a él la obra de Cristo por él. Por eso tenemos que saber que si pensamos que Dios es injusto por darnos el pecado de Adán, pues no tenemos un lugar para decir que Cristo murió y vivió para mí. Pero si miramos, hay una imputación, tener crédito de otra persona, y también lo que miramos hablando de eso es que aunque Eva fue la que fue seducida por Satanás, Adán es el que es culpable porque Dios le dio a Adán el mandato de tener dominio. Y aunque Eva es parte de la culpa, Adán es el que está culpable totalmente, porque él no estaba cumpliendo su obra de ser un sacerdote y un rey en el jardín. Pero seguimos con párrafo 2. Una palabra para los que están escuchando. Si eres una mujer, quiero que sepas que es tu culpa. No, pero, ¿verdad? Esa sí es la razón porque muchas parejas no pueden escoger dónde comer, porque si la primera mujer se equivocó con la fruta. Entonces, ahí está. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Si quieres una definición de depravación total, ahí está. Porque el pecado llega a cada facultad, cada parte de nuestro alma y cuerpo. No nomás es una enfermedad, no nomás es una condición que ha fallado, es algo que nos afecta completamente. Y aquí unas palabras que están muy importantes son porque nosotros estamos en Adán y Eva, o más bien en Adán. Aquí miramos una unión con Adán. Y la única manera que puede curar esto es una unión con Cristo. Pero aquí nomás es... el segundo Adán. Según el último también.
Y aquí nomás es muy importante mirar que la doctrina del pecado original, la doctrina de nuestra herencia de Adán, de su pecado, de su naturaleza pecaminosa, y tenemos que movernos de nuestros primer padres y tener fe en nuestro hermano anciano Jesús para cambiar esa relación. Amén. Párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Te voy a dejar explicar esta porque creo que te toca a ti. Pero hay unas palabras que yo quiero nomás atraer la atención. O dice de generación ordinaria. Y eso es muy importante porque Jesús no está bajo de una generación ordinaria. Él tiene su nacimiento del Espíritu Santo, bueno, su humanidad de Cristo. Sí. So, él no recibe esa herencia de Adán, él no recibe el pecado de Adán, porque su padre no es Adán, ni es Josué, es Dios mismo. Pero bueno, aquí lo que miramos que Adán y Eva es el principio de toda la humanidad, ¿verdad? No había gente que existía antes de Adán y Eva. Muchos tal vez piensan que simplemente aquí es donde empieza la historia, pero había vida antes. Miramos que no es cierto, pero miramos que Dios los puso como representantes de la humanidad. Entonces ellos tenían la responsabilidad de que si ellos recibían vida siguiendo los mandatos de Dios, iba a ser vida para todos. Pero miramos porque cayeron, nos tocó muerte a todos. Entonces miramos también que dice que la culpa es imputada, y lo que significa eso es que lo que Adán hizo por el pecado no nomás lo pone a él como culpable, pero Adán siendo nuestro representante, la culpa es también de nosotros, porque Adán fue el que nos representó. Pero miramos también que Cristo nos da, por imputación, nos da su rectitud, ¿verdad? Por medio de la fe. Y eso es lo que Romanos 5, 12 al 19 en total está hablando. Amén. Y es la base del capítulo 7 del pacto de Dios, donde hay una obra de un pacto de obras, un pacto de gracia, un pacto de la redención. Y esas realidades en el jardín son la base de lo que vamos a mirar en la semana que viene. Ahora dice que porque Adán pecó, dice que ahora somos hijos de ira. Desde nacimiento somos hijos de ira, porque otra vez vamos a regresarnos a Adán, porque Adán pecó y él representando a mi hijo Matías, ¿verdad? Ahora Matías, mi hijo naciendo, ya ha recibido, por decir, el pago por el pecado. Ya es hijo de ira, aunque así como lo mire y lo quiera, ¿verdad? Lo que Adán hizo bajo los ojos de Dios, mi hijo es culpable, igual que Adán, ¿verdad? Siervos del pecado. Nosotros que fuimos convertidos tal vez a los 20, 22, sabemos lo que era vivir en pecado en nuestra juventud. O sea, no estamos viejos, pero en 14, 15, 16. Pero la confesión dice que son siervos, ¿verdad? Es por decir, no es que tú tienes el control de tu pecado, pero sino que el pecado te está controlando, ¿verdad? Tú no tienes poder, no tienes autoridad, no tienes libertad de este pecado, sino que Satanás por medio de pecado tiene el control, ¿verdad? Dice que ahora somos sujetos a la muerte. Cuando Dios creó a Adán, Adán no tuvo que haber muerto, pero por su pecado entró la muerte. Entonces Dios le dijo, el día que comas este fruto, seguramente morirás, ¿verdad?
Y no nada más era espiritualmente, ahora lo vamos a cambiar. Siempre decimos no era naturalmente, era también espiritual, pero a la misma vez Adán murió, ¿verdad? Y esto lo miramos, el testimonio de esto es que la gente muere. Sí. Sean buenos, sean malos, sean cristianos, sean lo que, la gente muere. Y es testimonio que verdaderamente Adán pecó. Ahora también miramos que estamos sujetos a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. El pecado de Adán fue tan grande que por toda la desgracia, el no creer, el pecado, todo esto es parte de nuestro, por decir, nuestro castigo, ¿verdad? Cualquier misericordia que le caiga al hombre es por su pecado. Sí. Sea pobreza, sea hambre, enfermedad. Sí. No es por decir, Martín pecó ayer, ahora se enfermó. No. Pero el que Martín se haya enfermado es porque hay pecado. Sí. En el mundo hay pecado porque lo que Adán ha hecho. Entonces son castigos, son consecuencias del pecado. Y la única manera de que no te enfermes, pero la única manera de que haya esperanza y ya no seas siervo del pecado o sujeto a la muerte eterna, es que el Señor Jesucristo te libere de tus pecados. Sí. Y si alguna vez te preguntas, bueno, ¿cómo alguien es capaz de matar a niños? ¿Cómo alguien es capaz de balacear una escuela? ¿Cómo alguien es capaz de violar a una mujer? O lo que sea, todo regresa al pecado. Y tenemos una cura, algo que la única esperanza que como dices es el Señor, que nos da una libertad en Él. Amén. Y en párrafo 4 creo que con solo leerlo se explica y agrega lo que acabas de decir. Lo voy a leer lentamente para que Martín entienda. Por favor. Dice, de esta corrupción original del pecado que Adán nos dio, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Sí, no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Tenemos que entender que nuestra naturaleza es opuesto a la voluntad de Dios y que cuando pecamos no es que estamos compulsados o de afuera, no estamos forzados de algo afuera, es algo que es adentro de nosotros, que nos está inclinando a toda maldad. Bueno, párrafo 5 dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderamente y propiamente pecado. Cristiano, Sí. si estás pecando, no digas pues, verdad, así soy, o así me pasó, no es tan malo porque soy cristiano. El pecado es pecado, seas cristiano o no seas cristiano. Y calvinista, reformado, si estás pecando no es porque esto es conforme al decreto de Dios, es que estás pecando. La voluntad de Dios nunca tiene el pecado como Dios nunca va a ser culpable por tu pecado. Lo que miramos aquí es que siempre va a permanecer una batalla, una lucha en contra del pecado, en contra de la carne. Y miramos esto en Romanos 7 cuando Pablo está hablando de su lucha en contra su mismo ser. Y siempre miramos y lo sentimos en nuestras almas que queremos vivir vidas justas y santas, pero nuestra carne y nuestra naturaleza está opuesto a esto. Y por eso John Owen escribió un libro que se llama Mortificar al pecado, y enseña ahí que el pecado es como un soldado de guerra, que aunque lo hemos golpeado y aunque él está
casi muerto, pero todavía a veces se levanta ese soldado y hace batalla en contra de nosotros. Y todavía ese soldado del pecado puede entrar en nuestras vidas. Y como dice Santiago, que empieza chiquito y luego crece y crece y crece, y luego de repente te das cuenta de que una mirada se ha convertido a un adulterio sexual. Y así es el pecado. Todo nace pequeño, chiquito, y luego el pecado te quiere destruir y controlar completamente. Eso tenemos que saber, aunque tenemos un nuevo corazón, todavía permanece una corrupción en ese corazón. Y Luis pensó que no podíamos cumplir el episodio, pero fue algo rápido, sí. Porque me llevan. No me voy, pero me llevan. pero está bien, así es la vida de la familia. Pero aunque seguimos tratando y con un horario semanal que vamos a dar episodios, aunque sea, se puede dar una rutina al podcast. Creo que es mejor de que a veces cuando estamos ausentes como padres, hermanos, pero y si pueden orar por nosotros, que Dios nos dé un poquito de tiempo. sí, Sin las esposas. Estamos ocupados estos días en el ministerio, el seminario, familia, trabajo, pero Parranda. puro party. Pero sí, oran por nosotros. Gracias.